Unidad 8. Instalación de GNU Linux. Vocabulario. Software libre. El primer término que vemos es el de software propietario. Se comercializa bajo licencia y pertenece a una empresa proveedora o un autor, y está sujeto a un contrato, a derechos de autor y de propiedad intelectual, al igual que los derechos de autor de las canciones, de los libros, de las películas, de los cuadros, etc. Su copia, distribución y uso sin permiso puede ser constitutivo de falta o delito. Hasta ahora hemos visto software propietario porque hemos trabajado con Windows. En contraposición al software propietario tenemos el software libre. En general está disponible sin coste y puede ser copiado, modificado, distribuido y usado libremente. Este es el que vamos a utilizar a partir de ahora. Cuando citamos Linux, anteponemos el término GNU, que hace referencia a que Linux forma parte de ese proyecto. Este software pertenece a la comunidad, una comunidad formada por todos los usuarios de Linux, y por ello se dice que es software libre. Veamos una pequeña historia de Linux. Inicialmente hay un sistema operativo llamado Multics que es desarrollado por MIT, General Electric y Bell Labs en 1964. Es un sistema operativo multiusuario y complejo para la época. Por eso se abandona en 1969 su desarrollo. Un desarrollador de Bell Labs, una de las empresas que desarrollaba el sistema operativo Multics, desarrolla Unix a partir de Multics, pero siendo monousuario, lo cual lo simplifica. Fijaros en la similitud del nombre de Unix con Multics. El nombre lleva fonéticamente a escribirlo finalmente como Unix con una X. Este sistema operativo Unix está orientado a utilizarse en máquinas grandes, máquinas, ordenadores que no podríamos disponer en un domicilio o en una empresa pequeña. Por tanto, utilizando un subconjunto de código de Unix, se crea un sistema operativo más reducido, más simplificado, que se llama Minix y que está destinado para ser utilizado en ordenadores personales, en PCs. Linus Torvalds diseña Linux, que es un sistema operativo parecido a Minix. La primera versión, la 001, se publica en 1991. Bien, pues, ¿qué es lo que es Linux? Linux es el núcleo o kernel del sistema operativo. Todas las distribuciones de Linux tienen ese mismo núcleo. En cuanto al software libre, habla de la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y modificar ese software. Todo esto viene delimitado por la Free Software Foundation, una fundación que se dedica a eliminar esas restricciones sobre la copia, la redistribución, el entendimiento y la modificación de programas de ordenadores, y establece los 4 tipos de libertades sobre el software. Libertad de usar el programa con cualquier propósito, libertad de estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las necesidades, distribuir copias del programa, mejorar el programa y hacer públicas las mejoras. Para 2 de estas libertades, la 1 y la 3, es necesario utilizar el código fuente. El código fuente es un conjunto de líneas de texto con los pasos que debe seguir el ordenador para ejecutar un programa. El código fuente de un programa está escrito por un programador en algún lenguaje de programación, pero en este primer estado no es directamente ejecutable por el ordenador. Debe ser traducido a otro lenguaje, al código binario o código máquina. Eso sí lo entiende el ordenador. Eso es lo que nosotros entendemos como el ejecutable. Lo que es una distribución de Linux es un conjunto de paquetes de software que incluyen, por un lado, el núcleo de Linux, es decir, el kernel. Por otro lado, aplicaciones GNU que completan y complementan ese núcleo. Y por último, un instalador, es decir, un programa que se encarga de facilitarnos la instalación de esa distribución. Mirando en distrowatch.com, lo que vemos es que tenemos una lista de un montón de distribuciones y nos las enumeran de la forma de mayor a menor, las más visitadas hasta las menos visitadas. En primer lugar tenemos la distribución Mint, en segundo Debian y en cuarto lugar Ubuntu. Vemos que Ubuntu se mantiene dentro de las primeras posiciones y Mint, por ejemplo, va subiendo de posición. Esto
puede ser temporal o puede ser más duradero. Ubuntu es una de las distribuciones más estables desde hace bastantes años. Todo este software se crea bajo la licencia GPL, es decir, se publica bajo la licencia GPL. Las siglas son para General Public License o licencia general pública en castellano. Esta licencia garantiza a los usuarios finales, bien sean personas, organizaciones o compañías, la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar dicho software. Su propósito es doble. Por un lado, declarar que el software que está bajo esta licencia es libre y por otro lado, proteger dicho software de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a nuevos usuarios cada vez que la obra sea distribuida, modificada o ampliada. Esto se hace mediante el copyleft, que consiste en el ejercicio del derecho de autor con el objetivo de permitir la libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra u otro trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones modificadas. Es decir, que mediante esta licencia, si yo cojo un software que es con licencia GPL y elaboro a partir de ese otro software diferente, no puedo ese nuevo software venderlo. Tengo que volverlo a editar o volverlo a distribuir mediante esta misma licencia. De esa manera está protegido. Bien, todo el software libre se descarga normalmente de Internet. Es la forma más sencilla y más accesible para todos. Con esto surge el término mirror. Un mirror, en espejo en inglés, es un sitio web que duplica la información contenida en un servidor principal. De esta forma se evita el tráfico excesivo en dicho servidor. La mayoría de las distribuciones cuentan con multitud de mirrors. Vamos a ver, por ejemplo, la distribución de Ubuntu. Cuando entramos en Ubuntu, para descargar, por ejemplo, la 16.04, vemos que aquí tenemos Downloads, Alternative Downloads and Torrents. Hacemos clic en ese enlace y nos lleva a sitios donde hay otras imágenes de Ubuntu. En este caso nos dice que seleccionemos el mirror más cercano, es decir, el espejo más cercano. Vemos que hay varios sitios a lo largo del mundo y tenemos uno precisamente en España. Podríamos descargar nuestra distribución desde aquí, que es el sitio más cercano. Otro concepto relacionado con lo que estamos viendo, con el software libre, es el freeware, aunque no es lo mismo. Este es un software que el usuario obtiene de forma gratuita, pero suele ser software propietario, que por motivos comerciales interesa a la empresa hacer llegar al mayor número de usuarios. Otro término también parecido, relacionado, pero que no es igual, es shareware. Este es un software propietario que se distribuye de manera gratuita, pero con limitaciones respecto a las funcionalidades que posee la versión de pago. Por otro lado, pueden ser también copias de evaluación del producto que permanezcan activas solo durante un determinado periodo de tiempo, un trial. La distribución que nosotros hemos elegido es la Ubuntu 16.04. Es una versión LTS. Versión LTS significa que es una versión a largo plazo, Long Term Support o soporte a largo plazo. Las versiones de Ubuntu LTS tendrán soporte de actualizaciones y correcciones de errores durante 5 o 3 años, dependiendo de la versión. Si volvemos a la distribución de Ubuntu, veremos que mirando las Release Notes nos dice algo sobre la duración de lo que sería la corrección de errores y el soporte. Vemos que aquí nos dice que Ubuntu será soportado durante 5 años para Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Core y Ubuntu Kylin. Las demás distribuciones de Ubuntu solamente tendrán soporte durante 3 años, es decir, otras que no sean estas que se han citado, que sean 16.04, tendrán soporte solo durante 3 años. Para esta distribución, la 16.04 LTS, los requisitos recomendados de hardware son un procesador de 2 GHz, memoria RAM de 2 GHz y disco duro de 25 GB. No son los mínimos, son los recomendados. Pasamos a recordar un poco el proceso de instalación. Lanzasteis la instalación y para ello creasteis una máquina virtual metiendo de forma virtual la ISO de la distribución dentro del DVD de la máquina virtual. Al arrancar la misma, ya directamente se lanzó la instalación.
lo primero que nos pedía este instalador era si queríamos probar Ubuntu o instalar Ubuntu. Probar Ubuntu implicaría que necesitaríamos tener la ISO grabada en un soporte, en un DVD, iniciar nuestro ordenador desde ese DVD, en este caso estoy hablando de la máquina real, y nos permitiría probar Ubuntu sin necesidad de cambiar para nada el contenido del disco duro de nuestra máquina real. Vosotros, en cambio, habéis creado una máquina virtual y habéis elegido la opción de instalar Ubuntu. Una vez empezamos la instalación lo que hace es comprobar los requisitos mínimos, si tenemos espacio suficiente en disco, si estamos conectados a Internet. En este caso, si se hace desde un portátil, también nos revisará si estamos conectados a una toma de corriente para no quedarse a mitad. Una vez superado esto, pasamos al esquema de particiones. El esquema de particiones, en primer lugar, tenemos que elegir si particiona automáticamente el instalador o decidimos nosotros cómo hacemos las particiones. Nosotros hemos decidido que queríamos algo más, queríamos particionar nuestros discos duros de forma manual y elegimos la última opción. Nos salía algo parecido a esto, donde veríamos nuestros dos discos duros, en vuestro caso SDA y SDB. Para poder acceder a cada uno de los discos, al espacio libre de cada uno de los discos, tendríamos que hacer clic en el botón de Nueva tabla de particiones y de esa forma inicializaríamos el disco, podríamos acceder al espacio libre y ya añadir particiones, crear esas particiones. Recordemos el nombrado de las particiones en Linux. Los nombres de las particiones son de este tipo de aquí, /dev /sda1 o /dev /hdc2. /dev es el directorio donde están los dispositivos hardware. Dev es de device, device en inglés. Si el disco es IDE, su nombre será el que hemos comentado, pero con una H en esta posición. Fijaros que aquí es una S, aquí es una H, aquí es una H. Quiere decir que estos dos ejemplos de aquí serían de discos IDE. Si el disco es SCSI o SATA, que es la tecnología más utilizada últimamente, su nombre será /dev /sd algo, como vemos en los dos primeros ejemplos de aquí arriba. A continuación aparecerá una letra en esta posición, en este guión naranja que tenemos aquí. Si la letra es A, quiere decir que es el primer disco duro. Si la letra es una B, es el segundo disco duro. La C para el tercero, la D para el cuarto y así sucesivamente. Eso es para nombrar los discos. Por ejemplo, /dev /sda sería el primer disco de un equipo. En este caso, al llevar una S, sería un disco SATA más probablemente, o a lo mejor SCSI. En el caso de /dev /hdc sería el nombre del disco duro, del tercer disco duro, y además sería un disco duro IDE. A partir de eso se nombran las particiones y hay que diferenciar entre las particiones primarias y las particiones lógicas. Las particiones primarias se numeran del 1 al 4, mientras que las particiones lógicas se numeran a partir del 5, es decir, del 5 en adelante. Por tanto, aquí vemos en este primer ejemplo que tenemos una partición primaria, que es la primera partición primaria del primer disco SATA. En este caso, en el segundo ejemplo, es la primera partición lógica del segundo disco, también SATA, entendemos, podría ser SCSI. En los dos últimos ejemplos tenemos discos duros IDE. En el tercer ejemplo es el tercer disco duro y es la segunda partición primaria. Y en el caso del último ejemplo sería la tercera partición primaria del primer disco IDE. ¿Qué cosas definen una partición? En primer lugar, el tamaño. En segundo lugar, el tipo de partición, si es primaria o lógica. ¿Y qué más cosas? El sistema de archivos. Vosotros habéis elegido sistemas de archivos X4 y NFS. Y por último, el punto de montaje. Esto último solamente se omite en la partición de swap. El punto de montaje es una carpeta que en Linux se asocia con un dispositivo de almacenamiento. Ese dispositivo, por ejemplo, puede ser un pendrive, un DVD o una partición de disco. De forma que al acceder a esa carpeta se accede al contenido de dicho dispositivo. Recordemos que para instalar un sistema Linux necesitamos un mínimo de dos particiones. Por un lado, la partición raíz, a la cual se le asocia el punto de montaje barra,
y por otro lado la partición de swap o de intercambio. La partición de swap es un área del disco duro que el sistema operativo utiliza como si fuese memoria RAM. Esa partición de swap o de intercambio no tiene punto de montaje, no es accesible por el usuario y no tiene sistema de archivos. Una vez ya hemos superado el esquema de particiones, hemos decidido qué particiones necesitamos crear, pasamos a elegir la zona horaria y la distribución del teclado. La zona horaria es Madrid y la distribución del teclado España. Probamos nuestro teclado en el cuadro de texto de aquí abajo y una vez elegido esto y seleccionado correctamente, pasaríamos al nombre de usuario, nombre de equipo y contraseña. En primer lugar nos pide nuestro nombre. Aquí podríamos poner nuestro nombre completo con mayúsculas, espacios, tildes, etc. El nombre del equipo, sin espacios. El nombre de usuario, este nombre de usuario debe de ser en minúsculas y sin espacios. Y por último una contraseña que repetimos 2 veces. Con eso queda definido el usuario principal del ordenador. Cuando ya superamos esto se pasa a la instalación de archivos. Aquí fijaros que esto es una imagen del libro y la versión es la 11.04, vosotros habéis instalado la 16.04. Esto tarda un rato, es lo que más tarda de todo el proceso y una vez superado pasaríamos al primer arranque de nuestro equipo. Ahí entra en juego el gestor de arranque. ¿Qué es el gestor de arranque? Es un programa que toma el control durante el arranque de un ordenador para preparar lo necesario para que el sistema operativo se ponga en marcha. Además, el gestor de arranque nos permite también arrancar el sistema operativo en distintos modos, por ejemplo en el modo a prueba de fallos. En el caso de que haya más de un sistema operativo instalado, también nos permite elegir cuál de todos queremos arrancar. Parte de ese programa se ha de instalar en el MBR, Master Boot Record o registro maestro de arranque. Este es el primer sector de un disco duro. El gestor de arranque para Linux es el GRUB, GRV. Es un gestor de arranque múltiple perteneciente al proyecto GNU. Actualmente se instala el GRUB 2 en las distribuciones de Ubuntu y el fichero de configuración está en esta ubicación /boot /grub /grub.cfg. Una vez ya hemos arrancado, nos avisará el sistema de que hay actualizaciones pendientes. Seguiremos las instrucciones para poder actualizar el sistema y una vez actualizado ya tendremos nuestro sistema operativo al 100%. Estas actualizaciones, ¿cómo se realizan? Se realizan gracias a lo que se denominan los repositorios. Un repositorio, según la Real Academia de la Lengua Española, es un lugar donde se guarda algo. En nuestro caso sería un repositorio digital. Para nosotros será un sitio centralizado, normalmente online, es decir, una página web, una URL, donde se conectará el equipo y allí en ese sitio de Internet es donde se almacenan de forma ordenada los paquetes de actualización e instalación de las distribuciones de Linux. Una vez consigamos tener todo el sistema actualizado, ya lo podemos utilizar correctamente.